¿Qué tal, mis queridos exploradores? Ya que estamos en el mes de lanzamiento de Pokémon Sol y Luna, me he propuesto hacer la mayor cantidad de reviews de juegos de Pokémon antes, durante y después del lanzamiento, en lo que yo le llamo el Pokémon, el mes de Pokémon. Pretendo analizar lo más que se pueda, pero ya que son muchísimos juegos y que noviembre tiene 30 días, además, para que no se me vaya la vida en esto, agruparé a varios juegos en ciertas categorías: los RPG de portátiles, los RPG de consolas, los juegos Stadium o parecidos, etc. Los spin-offs los iremos analizando uno a uno porque son tan pocos y tan cortos que me da chance de hablar de ellos con propiedad, como es el caso que hoy nos compete. Así que sin más preámbulos, disfruten del video. ¿Qué mejor manera de empezar el Pokémon que con uno de los juegos más populares, poco ortodoxos y más queridos de la franquicia? ¡Hablo en serio! Estoy seguro de no haber sido el único que se quedó pasmado con el culto cuasi satánico que le tienen a este juego en algunos de los no tan recónditos rincones de internet. Pero es que ¿cómo decirle que no? Cuando salió yo apenas tenía 10 años y nunca había visto nada similar. E incluso fue uno de los primeros juegos de Pokémon que renté para la Nintendo 64. Hablamos por supuesto de Pokémon Snap. Juegas como Todd Snap, un peloconcha medio gilipollas cuya única meta en la vida es tomar fotos de Pokémon, y da la casualidad de que el profesor Oak necesite de tus servicios como fotógrafo experto para ayudarle con su investigación. ¿Cómo exactamente? No sé, a lo mejor el tipo necesita más fotos de perfil para los bichos en la Pokédex o... nada. Así que entren conmigo al todoterreno, desempolven sus Polaroids y prepárense para entrar al mundo de Pokémon Snap. Good World. En mis 27 años de gamer no recuerdo haber visto un juego tan meticulosamente pulido, tan arduamente trabajado y tan enfocado en la presentación, las gráficas y las visuales como Pokémon Snap. Aún hoy, 17 años después de su lanzamiento inicial, sigue siendo un juego que mantiene su reputación como uno de los juegos más hermosos de la era dorada de los videojuegos. Es muy difícil poner en palabras lo maravillado que quedé cuando tomé la primera foto de esos Pidgeys, o cuando vi aquel Kangaskhan brincando de felicidad, o la vez que ese Pikachu rodaba sobre el Electrode, o al hacer evolucionar a Charmeleon pegándole un manzanazo en la cara. Es esa meticulosa atención a los detalles lo que le da a Pokémon Snap un puesto asegurado en nuestros corazones. Al hablar de juegos no solo se puede hablar de la presentación, también hay que hablar de la jugabilidad, y me complace decir que pese a ser una de las cosas más minimalistas del universo, la jugabilidad de Pokémon Snap es excepcionalmente buena. Se trata de un juego Railgun en primera persona, y si no conoces este subgénero de juegos en primera persona, no te preocupes, no es muy popular en estos días, pero para la época en la que salió Pokémon Snap, muchos de los mejores juegos que plagaban cualquier arcade pertenecían a este subgénero. Te mueves en una carretera predeterminada mientras fotografías Pokémon, puedes darles de comer, atacarlos con bombas de humo o hacerlos bailar, y dependiendo de las poses que consigas sacarles a los bichos, recibirás una mejor puntuación al final del nivel. Todo esto se mueve en conjunto con la presentación, pues Pokémon Snap es un juego para observar, maravillarse con el paisaje y tomarle fotos a los Pokémon que te encuentres en sus mejores momentos. Bad World. No saben lo mucho que me frustra decir que Pokémon Snap es extremadamente corto. Si sabes bien lo que tienes que hacer, este juego te puede durar poco más de 2 horas. Y creo que estoy exagerando porque mientras grababa el juego para el review, apenas y duré 1 hora en terminarlo. Y pues ¿qué se puede esperar? El juego solo tiene 7 niveles y cada uno dura aproximadamente 5 minutos, o la mitad si tienes el acelerador. Además, pese a que la presentación sea muy buena, después de unas 2 o 3 pasadas no queda mucho que ver. Y una vez que terminas el juego no hay nada más. Es un juego donde fotografiamos Pokémon, tampoco le pidamos mucho. Bitácora de Schneider. Pokémon Snap, a día de hoy, se mantiene como uno de los mejores juegos en la historia de la franquicia y uno de los más queridos por los fanáticos en la era dorada de la Nintendo 64, pues demostró que no se necesita tener una historia épica, jugabilidad complicada o una campaña de 85 horas para tener un excelente juego de Pokémon. Solo necesitas coherencia, excelente presentación y no cagarla con la ejecución de tus mecánicas. Poco más me queda por decir, salvo que, como mucha gente en internet, yo también apoyo a que haya una secuela, o cuando muy poco, un remake en HD, y visto que la Wii U y la Nintendo Switch disponen de giroscopios, no estaría tan mala la idea de llevar Pokémon Snap a la presente generación y a la que sigue, como un último adiós a la moribunda consola y un regalo de bienvenida a la que está por llegar. El planeta de Pokémon Snap es una isla habitable. Muchas gracias a todos mis queridos exploradores por acompañarme en esta hermosa aventura en el mundo de Pokémon Snap. Si les gustó este video, suscríbanse y los mantendré informados acerca de todos los mundos que iré explorando. ¿Tienen un juego que quisieran que observe? Déjenmelo en los comentarios. Mi nombre es Tom Schneider y voy a reseñar el mundo. Next time on World of Schneider.